Licenciado Jesús Díaz, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Evaristo. Buenos días, público. Bueno, pues una semana agitada, Jesús, muchas cosas, muchos temas jurídicos, la detención del general Cienfuegos, qué barbaridad, cómo ha desatado comentarios, ¿verdad? Qué tema ese, y también un tema jurídico muy interesante, ¿no? Las pruebas, las investigaciones y todo lo que hay detrás, un tema sin duda que a los abogados les ha de interesar y apasionar, a ver, y cómo, y los testigos y todo eso, ¿no? Sí, desde luego afectará al país en relación a todos sus antecedentes de política y es algo Exacto, muy importante, de observancia, yo creo general, no solamente de los abogados, también la población ha de estar muy a la expectativa de lo que suceda en esos temas, sobre todo porque sí hay una afectación directa a los mexicanos. Claro, y fíjate que alguien decía que fue detenido con su familia allá en los Estados Unidos, al país al que llegó a vacacionar con su familia, y pues que detuvieron a todos parejito, pum. Entonces dicen, no, pues que se violaron las leyes, ¿cómo es posible? La familia que tenía que ver, la tuvieron ahí detenida, ¿no? Sí, sí, sobre todo que la detención sí es por el extranjero, no México en particular, ¿no? Entonces nuestra nación pues no podría hacer nada en relación a esa situación. Tendremos que ver cómo se va a desarrollar el proceso. Exactamente, justamente lo que decía yo, ¿cómo será un proceso de estas características? Y los abogados deben estar preparados para eso, tanto los que acusan como los que defienden, ¿verdad? Y ahí se da el debate, y ahí se da el enfrentamiento, ¿no? Con la ley en la mano y los argumentos, y en fin. Por eso me parece que es un tema muy interesante este. Y bueno, aquí en México y en Morelos, primero fue el Partido Revolucionario Institucional que dijo que iba a presentar una iniciativa de ley. Aquí la suscribió la diputada Rosalina Massadi, que dijo, sí, cierto, vamos a aprobar esa ley. Y ya se propuso. Se llama la ley quemón. ¿Por qué? Pues porque les da un quemón a las personas. Resulta que el PRI está proponiendo exhibir en un padrón a todas las personas que han sido sentenciadas por violación y también a los padres desobligados que no cumplen con sus obligaciones de mantener a sus hijos. Ya tuvieron a sus hijos, se disgustan con la esposa, se divorcian y ahí dejan a los pequeñines sin sustento. Es un problema grave ese, sin duda, en nuestro país. Y bueno, por ello el PRI ha propuesto esta iniciativa Ley Quemón, que haya un padrón de estas personas para que ya si son conocidas y otra mujer se anima, pues bueno, ya sabrá si le entra con este individuo, ¿no? ¿Cómo la ves? Sí, pues es una propuesta que hace el PRI a nivel nacional y en las legislaturas locales. Desde luego, pues es algo que hay que poner suma atención en esto, puesto que lo que se pide es exhibir a las personas que han realizado o cometido algún delito de índole sexual y cumplimiento de pensión alimenticia. Pero eso yo creo que va más allá de... Y podría haber el caso, Jesús, que un solo individuo podría estar en los dos casos, ¿verdad? Sí, desde luego, la mayoría de las personas que están relacionadas a conducta delictiva, pues tienen como consecuencia pues una conducta hacia su familia y muchas veces el cumplimiento de las obligaciones. Caray, qué situación. Bueno, pero esto, ¿cómo lo ves? ¿Es factible? La iniciativa ya está presentada, tendría que ser aprobada, pero desde la óptica de los derechos humanos, bueno, por un lado, y esto hay que decirlo, las víctimas, ¿no? Que se suman y no, la ley no parece detenerlas. Y por otro lado, bueno, también los derechos humanos de las personas. Ahí, ¿cómo lo ves? Sí, esta iniciativa se plantea atendiendo a los altos índices de delincuencia que hay y sobre todo a las estadísticas de la violencia familiar y de la violencia en índole sexual. Sin embargo, sí considero que debe ser o requerir de mayor análisis, sobre todo porque los derechos que se encuentran consagrados en la Constitución y los tratados internacionales que han sido, en los que México es parte y que son eje fundamental para el desarrollo de las penas y el desarrollo de las sanciones, pues contempla muchos derechos que pudieran ser violados a través de esta nueva ley quemón, ¿no? Entonces, hay partidarios de una propuesta, que en este caso hace el PRI, y hay partidarios en el sentido opuesto, de que debe analizarse esa circunstancia, ya que pudiera alterar o afectar los derechos humanos, pero sobre todo contravenir a las propias leyes, ¿no? Tratándose de la Constitución, pues contempla los derechos humanos del inculpado en el sentido de la ejecución,
y eso también no permite o no contempla que deban de ser publicadas sus sentencias con el propósito de difundirlas, ¿no? De quemarlos, porque el nombre que lo lleva es quemar a las personas que hayan sido. Balconearlo, ¿no? Entonces ese tipo de acciones pues podrían violentar pues varios derechos humanos de los inculpados, de los sentenciados, tratándose de la ejecución de su sanción. Por otro lado, pues lo que se pretende es generar una prevención en el delito, pero como tal, si analizamos la ley Quemón, lo que se entiende claramente es de que una vez ya condenada la persona, pues tendrá que ser difundida su conducta para que haya prevención en cuanto al trato con estos, pero ya está condenada, ¿no? Ya de alguna forma la prevención es para evitar una reincidencia, porque la ejecución de la sanción o la ejecución de la sentencia en el que se ha visto condenado, pues traería como consecuencia ser parte de un padrón que pudieras consultar las personas a través de alguna página web o alguna información pública, pero se entiende claramente que el delito ya lo cometió. Evitaríamos tal vez la reincidencia o una cuestión de tipo repetitiva, pero en sí la prevención de la acción delictiva pues queda aún ambiguo el hecho de que no se evitó. O sea, se evita una segunda acción, pero ahí en esa segunda acción también atentaría contra lo que es la reinserción social, tratándose de que las personas que han sido sentenciadas por un delito y estos a su vez en los centros de detención se aplican programas de readaptación o de reintegración a la sociedad, pero entre esos programas también se contemplan pues, el trabajo, la educación, el deporte, derechos que han sido reconocidos de manera internacional para poder otorgárselos a los sentenciados y poder hacer que estos se reintegren a la sociedad. Situación que al ser derechos reconocidos por la propia Constitución y los tratados internacionales, el propósito de la ley Quemón pues es de exhibir esa situación, pero además también con la finalidad de evitar que puedan tener un empleo o que puedan tener alguna actividad o que puedan ser revisados sus antecedentes y con esto evitar que ellos puedan reincidir. Pero ahí es donde se tendría que analizar de alguna forma, puesto que esos derechos humanos del sentenciado, que son reconocidos por la Constitución y las propias los propios derechos internacionales en los que México es parte, pues contradice al punto, ¿no? Es decir, si vamos a reinsertar a una persona que se encuentra sentenciada a través de la educación y a su vez al salir de la sociedad busca un empleo, pero hay una ley que le impide tener un empleo en razón de que pudiera reincidir en el delito, entonces ahí podría haber un desequilibrio o podría haber una contraposición de normas, ¿no? Entonces esa situación se debe analizar pues con más detalle, sobre todo porque pues se tiene o siempre hemos manifestado que la creación o generación de una ley o una propuesta o iniciativa pues tiene como propósito el bien común, el ayudar a las personas con la finalidad de que no se vean en un estado de vulnerabilidad frente a la comisión de un delito. Y partiendo de ese punto de vista y con los índices que hay, pues pareciera que es una propuesta pues que sí prevendría una situación como esa. Sin embargo, nos vamos a fondo y encontramos que hay muchas cuestiones que pudieran ser contrarias a la propia ley, ¿no? Pues la propia discriminación que está prohibida por la Constitución, pues te pone en una posición en la que no puedes tú impedirle el trabajo a una persona por una circunstancia como esa, aunque sí pareciera que si tú lo pones en una situación nuevamente de reincidencia, pues pones en riesgo a otras personas. Entonces, sí hay una contraposición en la que pudiera existir partidarios de la propuesta y partidarios del análisis que debe existir en la ley. Entonces, pareciera pues que requiere mucho más atención en cuanto al fondo de estas situaciones, ¿no? Sin perder de vista que ya hay otros antecedentes de esta naturaleza. Por ejemplo, aquí en Morelos el Código Familiar en el artículo 44 contempla claramente que los morosos en cuanto al pago de alimentos deban ser inscritos en el registro civil, en el padrón de morosos, en el registro de morosos, y ya hay esa instrucción dentro del código
que se está pasando por alto, puesto que en este momento se hace una propuesta innovadora en cuanto a la prevención de la violencia en reformas a la ley de la no violencia contra las mujeres, pero ya hay otras normas que contemplan circunstancias como esa. Te comentaba, el Código Familiar del Estado de Morelos contempla en su artículo 44 esa parte de que los morosos deban ser inscritos en el registro civil, en un padrón de morosos. Sí. Da las condiciones, dice que después de 90 días que hayan incumplido con la obligación alimenticia, el juez puede tener la facultad de mandar a inscribir o registrar su nombre en esa lista, que puede ser consultada desde luego, y el mismo moroso, si se opusiera al corriente, puede solicitar se le excluya de la lista, acreditándolo ante el juez, y el juez emitiendo una orden judicial para que el registro civil lo saque de esa lista. Entonces, si ya hay ciertas conductas o normas que han expuesto a las personas que incurren en ese tipo de incumplimiento, pues se entiende pues que esta ley Quemón tiene como finalidad la difusión, tiene como finalidad el exponerlos públicamente. Precisamente para evitar que cometan otra vez el mismo delito. Entonces ahí la clave se convierte pues en la difusión en sí, puesto que si la ley ya lo contempla, pues a lo mejor en base a eso que ya está plasmado, pues señalar que la gente puede consultar cualquier información relacionada a esa persona en el padrón que ya está ordenado a través del Código Familiar. Y tiene razón, y hay que destacar esta parte de que ya hay antecedentes, ¿no? También recordemos el famoso buró de crédito, no pagas, te vas al buró de crédito y ahí estás, ¿no? Exactamente, entonces de alguna manera hay instrumentos o herramientas que ya están reconocidas en la propia ley y que pudiéramos explotar en el sentido de difundirlas si la preocupación actual es quemar a las personas, que eso pudiera atentar contra su propia dignidad, contra su propia discriminación, en el sentido de que si la ley reconoce ciertos derechos humanos que son protegidos aún en el inculpado, que ha sido un tema muy recurrente en la gente cuando dicen que los derechos humanos del detenido a veces son mayores que los de los ofendidos o de las víctimas, y ha habido siempre un desequilibrio en esa situación por la perspectiva en la que se toma la información de parte de quien sea esta, ¿no? Entonces, ha habido mucha polémica por cuanto a los derechos humanos de los inculpados o de las víctimas, y eso nos pone en un estado de dignidad, ¿no? de los derechos que han sido ya respetados por la propia Constitución a través de los tratados internacionales. Entonces sí hay mucho material como para poder analizar si la ley Quemón como tal pues va a tener un resultado positivo en cuanto a prevenir, o deba aplicarse la ley que ya está en función, que es el propio Código Penal, para aplicar todo el rigor de la ley a las personas que han sido o están siendo procesadas, para que las condenas o las sentencias pues se cumplan de una manera rígida, ¿no? Ya ves que también hay otros beneficios que les conceden cuando el término de su sanción puede ser reducido. Claro. Esto también nos lleva a que pues esa internación los pone en un estado, cuando están cumpliendo una sentencia, de reinsertarse socialmente a través de los programas que existen en manera laboral, deportiva o de cualquier otro de trabajo. Les enseñan inclusive actividades laborales con las que ellos se puedan valer una vez saliendo de esa reclusión. Pero ya vemos ahora la otra parte en la que la ley Quemón lo que pone en perspectiva es la exhibición de estas personas para que después se les niegue una posibilidad de trabajo, una posibilidad de pues ellos dicen que para que las mujeres ahora se fijen, ¿no? Si a no les da dinero a sus hijos, pues bueno, ya buscarían no tener ningún trato o relación con esa persona, ¿no? Sí, y son situaciones pues que deben de ser valoradas a la luz de las propias normas, porque pues todo se parte con la buena voluntad o el propósito de generar un bien común para que las personas se vean favorecidas. En este caso la propuesta del PRI pues podría ser exacta por cuanto al índice que existe de criminalidad, de delitos de esa naturaleza, y de alguna forma buscar alguna herramienta que dé apoyo para que las personas traten de evitar estar en una circunstancia en la que se vean afectadas. Pero así como se ha creado o se está proponiendo esta ley, pues hay otros antecedentes de normas que inclusive ya se encuentran vigentes y que deben ser estudiadas para que no se contrapongan, puesto que al final, si esto no se analiza con conciencia,
pues implicaría contradicciones como los que existe ahorita con la ley de las cámaras la de videovigilancia, que también hay ya amparos en relación a la privacidad de las personas. En este caso estamos hablando de una situación similar porque puesto que se trata de la identidad y el derecho que tienen las personas de la privacidad, ¿no? Claro. Entonces todo eso conlleva a un análisis más profundo. Sin duda ninguna. Lo que nos debe quedar claro, Jesús, son 3 cosas. La primera cosa es que estos delitos son graves, han escalado a números impresionantes que afectan a toda la sociedad. Los violadores, los abusadores sexuales, los acosadores, cada día pues sabemos más de ellos, cada vez más las mujeres se animan a denunciar, de modo que las cifras pues son alarmantes. Ese es un tema que nos debe quedar claro. El segundo, también este tema de la paternidad irresponsable, ¿no? Cuántas ocasiones escuchamos que las madres solteras pues se quedan solas manteniendo a sus hijos. Por un lado también hay que decir, y no sé tu experiencia como abogado, también hay que decir que a veces las mujeres no quieren proceder, dicen, no, ya, no quiero ni que lo venga a ver, no, que no me dé un peso, pero que ni se pare por aquí. Muchas veces les gana eso a las mujeres y también no denuncian, pero eso es un tema importante en México. Muchas madres solteras han sacado solitas a sus hijos porque por un lado, aunque quieran, no les dan, y por otro lado, pues no quieren, no quieren recibir dinero para no darles derechos, dicen, a los padres biológicos de sus hijos. Entonces esas cosas nos quedan claras, son problemas graves. Y la tercera, y aquí me parece es justo el debate, cómo resolver este problema, si las leyes no han podido, si la conciencia no ha podido, si de ninguna manera se ha podido, pues ya regresar, yo diría, volver a tiempos pasados donde pues te exhibo, ¿no? Ya casi como último recurso para ver si eso funciona, porque no parece que estén dando resultados. Primero pues la misma conciencia de la gente, las leyes, los procesos judiciales que puedan resolver estos asuntos, sino que ya vamos cada vez a cosas más extremas, ¿no? Que tan cerca estaremos, Jesús, de que al ladrón ya, como decía aquel candidato, le mochen la mano ya de plano, ¿no? A que a los secuestradores les hagan tal cosa, que a los violadores los castren, que haya ya ese tipo de barbarie, porque no hay manera de frenar todos estos delitos que siguen al alza. Estos son algunos y no son de los más graves, ¿no? Sí, desde luego tienes razón en cuanto a lo que señalas. Ha ido en incremento la violencia. Tenemos que encontrar mecanismos, herramientas que prevengan esa violencia, evitando que se consuman los actos, Claro. que no se llegue al punto en el que tengamos que llegar a esa situación en la que hay que quemar a las personas que pudieran generar algún delito o haber cometido un delito. Sin embargo, a lo mejor se está pensando de esa forma, como lo está señalando, para que exista un cierto temor en la gente de no cometer una infracción, un delito de esa naturaleza, porque va a ser exhibido, ¿no? Claro. A lo mejor eso podría causar un efecto positivo por cuanto a la información que la gente va a adquirir, y que pudiera tener en mente cometer un delito, pues se retraería no hacerlo, y eso permitiría pues tener un buen efecto. Pero ¿tú crees que las mujeres en México, por ejemplo, dirían, este cuate fue violador o este cuate tuvo hijos, ¿tú crees que, y no los mantiene, tú crees que realmente dijera, no, este no me conviene y sabes qué, discúlpame, perdóname, ahí nos vemos, no me convienes? Eso no pasa en México. Ahí lo que tenemos que ver es de qué forma orientar a las personas para que tomen decisiones antes de enamorarse, y es una situación muy complicada, ¿no? Hay emociones que las normas no pueden. Quiero, no hay problema, yo sé que lo hiciste por circunstancias, ¿no? O sea, eso tampoco podría ser, parece que no podría ser una solución, porque igual las mujeres van a seguir enamorándose y haciendo ese tipo de cosas, ¿no? En fin, pero bueno, no las vamos a juzgar a ellas, lo que estamos visualizando es la ley, y ya dice Jesús, una ley complicada que podría atentar contra los derechos humanos y podría afectar pues a las personas en general, a la sociedad misma. Por ello pues quisimos comentar este tema, que ahí está. Vamos a ver qué ruta sigue y hasta dónde llega. Así es, Evaristo. Yo creo que sí tenemos que tomar en cuenta muchas acciones que hay que realizar para evitar que los delitos se cometan. Tratándose de las cuestiones alimenticias, pues sí existe también una conducta responsable a veces de los padres en cuanto a el cumplimiento.
que ahorita con la igualdad de género, pues también las mujeres han estado sujetas a situaciones como esa. Mencionaste hace un momento, pues la experiencia nos ha llevado a ver que son circunstancias que se cometen ahora por ambos padres, ¿no? Hay muchas mujeres solteras con hijos que tienen que sacar adelante y que el esfuerzo que ellas realizan pues es reconocido, ¿no? Sí. Pero también cada vez se ha abandonado más a hijos en manos de papás que también tienen esa obligación, y son circunstancias que se han venido suscitando en estas últimas generaciones, y que se han tenido que asentar nuevas bases para las nuevas leyes, ¿no? El desarrollo libre de la personalidad es una de las causas por las que las personas no tienen la oportunidad de rehacer su vida cuantas veces quieran, y a veces esa separación se ve un reflejo en cuanto a la afectación del menor, que es el que uno de los dos lo abandona y que paga los platos rotos. Exactamente. Entonces esas situaciones deben de ser pues analizadas con conciencia y evitar que eso suceda, ¿no? Por eso es que la mayoría de las normas actualmente están alrededor en apoyo al interés superior del menor, que es una de las circunstancias en las que se debe favorecer. Tratándose de los alimentos, pues el perjudicado es el menor, ¿no? Exhibida a la persona para que se sepa que es incumplido, pues tendría que tener como propósito primero que cumpliera, ¿no? Antes de, claro, que una persona evitara que pague todo lo que debe, ¿no? Evitar una relación con él porque podía ser nocivo en su vida. Pero yo creo que ya fue nocivo en la vida del menor, que es el que no le cumple la obligación. Entonces habría que pensar en hacerlo cumplir con el pago de la pensión alimenticia, y pues la segunda opción, pues es que las mujeres no se enamoran de una persona como esa. Pero te digo, hasta este momento no hay una norma que obligue a nadie a querer o dejar de querer a alguien. Definitivamente. Pero has dicho la palabra clave, Jesús: conciencia. Desde este momento, usted que nos ve en su familia, con sus hijos, con sus amigas, sus amigos, platique del tema. Oye, ve la conveniencia de las personas, tanto hombres como mujeres, ¿no? Claro. Si te conviene este hombre y escuchemos razones, no, claro que me conviene, no, va a cambiar, de mi cuenta corre que cambia. Pensemos con racionalidad, veamos sus antecedentes. Dicen que viendo cómo se ha comportado alguien en el pasado, así se va a comportar en el presente y en el futuro. Entonces un análisis no estaría de más, ahí que cada quien lo hiciera. La conciencia nos puede salvar de todos estos problemas. Hoy las mujeres solteras con hijos son muchas. El gobierno ha visto este problema y hasta ha impulsado estos programas de jefas de familia, ha dado facilidades para que estudien, en fin, pero ¿para qué? Se arruina la vida. Mejor pensemos, no hay otra cosa que analizar. Antes, hace rato, Jesús, hablábamos de la prevención, que era muy importante. Aquí igual, ¿no? Prevenir primero, ver de qué se trata el asunto. Bueno, ya. Gracias, Jesús. Gracias, Evaristo. Gracias, público. Te mando un saludo, Rafa Chavarría. Dice, saludos y un fuerte abrazo a mi buen amigo y colega Jesús Díaz. Gracias, un abrazo para todos. Muy bien, pues gracias, buen día.